Bueno, ahí será la respuesta a la información que daba la ministra Facio. Se levanta entonces la medida, pero el problema de fondo sigue vigente. Bueno, de esto vamos a estar hablando con Robert Batista, que es abogado representante de la Asociación de Transportistas de Combustible de Uruguay. Robert, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Buenos días, ¿cómo está usted? Robert, cuéntenos un poco cómo fueron estas horas, estas negociaciones que mantuvieron con los representantes del gobierno que permitieron, después de lo que fue el paro, llegar a este acuerdo. Bueno, fueron horas naturalmente muy tensas, de muchas idas y venidas, negociaciones por teléfono, por mail, personalmente. Y bueno, si a usted le parece, resumo un poquito la causa de esta paralización. Durante todo este año el gobierno fue emitiendo resoluciones a través de un organismo regulador en Uruguay de los servicios públicos como el agua, el combustible, la energía eléctrica. Es un organismo que se llama URSEA, la Unidad Reguladora de los Servicios, y fue emitiendo resoluciones a efectos de estableciendo que la distribución de combustibles, que hasta ahora para todas las estaciones de Uruguay, que son 480, se encargaba de pagar los fletes ANCAP, que es la empresa que produce en forma monopólica el combustible en Uruguay, que realiza la refinación del combustible en Uruguay. Entonces, la empresa que hace la refinación de combustible, que es ANCAP, paga los fletes de todos los transportistas que llevan el combustible, desde ANCAP a las 480 estaciones del país, sea del sello que sea. En Uruguay tenemos 3 sellos, que es DISA, Acción y DUCSA. DUCSA es ANCAP, es la empresa estatal, viene a ser la YPF de Argentina. Entonces, esos camiones, que son 250 camiones y llevan diariamente el combustible, el gobierno fue emitiendo resoluciones a través de la URSEA para preparar el terreno y pasarle la distribución a los sellos directamente. En vez de tenerlo ANCAP, que es la empresa que produce el combustible en Uruguay o que hace la destilación, digamos, el combustible líquido, pasarle la distribución a los 3 sellos. Como nosotros en el transporte de combustible teníamos todos un acuerdo con ANCAP y los fletes los pagaba ANCAP, lo que dijimos es, nosotros para rescindir este acuerdo con ANCAP tenemos que tener un acuerdo de rescisión, y en todo caso, si hay una contratación por los sellos, tenemos que llegar a un acuerdo con los sellos. Nosotros en principio no estábamos de acuerdo en rescindir el acuerdo con ANCAP porque tenemos nuestros derechos y las empresas son nuestras. El gobierno fue planificando de quitarnos la distribución así en forma automática a fin de año. Fuimos hablando con el gobierno, no lográbamos ponernos de acuerdo de que no nos podía sacar la distribución así y dársela gratuitamente a los sellos, porque la distribución es nuestra, de los transportistas de combustible, y no se la podía dar a los sellos gratuitamente como venía planificándose. Dado que, bueno, las conversaciones durante este año no estaban dando los frutos, se llegó a esta medida extrema, porque ya el mes que viene iba a empezar a operar, que nos sacaban la distribución y el gobierno, digamos, se lo daba la distribución a los sellos. Debido a que, bueno, no prosperaban las negociaciones, se tomó esta medida extrema de paralización, porque la vinculación con ANCAP, el gobierno nos dijo, finaliza de todos los transportistas, que son 250 camiones, va a finalizar a fin de año. Entonces, a raíz de eso se lanzó la paralización, ¿verdad? Ahora, Robert, esa fue la causa. Lo que yo no termino de entender es si se concretaba este traspaso de ANCAP a los sellos para lo que es los fletes. ¿No iban igual a tener que contratar a ustedes como transportistas para realizar ese trabajo? No entiendo qué es lo que cambiaba en los hechos para ustedes, si en vez de ser ANCAP eran los sellos que pasaban a ser los sellos los que de alguna manera se hacían cargo del pago de los fletes. Bueno, el cambio es que ninguno de los sellos se acercó a hablar sobre esa contratación de nosotros. Al contrario,
los 3 sellos, no es una medida que critique, ellos tienen todo el derecho, recibían gratuitamente la distribución. Era un negocio que venía regalado a los 3 sellos y la distribución es de los transportistas, que tienen sus acuerdos con ANCAP desde hace 20, 30 años. Entonces, sin ninguna licitación, sin ningún acuerdo escrito, no nos parecía que recibieran los sellos el regalo de un negocio ajeno, porque el negocio no es de los sellos, es de los transportistas, recibieran primero que nada el regalo de un negocio ajeno. Entonces, primero eso, que no nos parecía correcto. Segundo, que los sellos, antes de recibir este regalo de la distribución, ya naturalmente, y yo no lo critico, es el derecho que ellos tenían, ya habían empezado a decir, bueno, vamos a contratar otras empresas para hacer esto. Entonces, primero, estaban recibiendo un negocio que era ajeno, se estaban quedando con un negocio que era nuestro, de los transportistas. Y segundo, ya estaban diciendo que lo iban a hacer antes de cazar la piel del oso, estaban vendiendo la piel, estaban haciendo acuerdos con otras empresas de transportistas distintas, ajenas a esta actividad. Entonces, todo eso terminó por complicar el panorama de decir, bueno, pero a ver, el negocio de la distribución es un negocio que tenemos nosotros, los transportistas, que cobramos una tarifa que está dispuesta por el gobierno, no había ninguna discusión en Uruguay sobre si el precio era barato o caro, ni tampoco sobre la eficiencia o no, porque el precio está dispuesto por el organismo regulador de Montevideo, de Uruguay, que es la UCEA, y las características del servicio las dispone ANCAP. Por lo tanto, no teníamos diferencias con el gobierno sobre el precio y tampoco teníamos ineficiencia para corregir. El precio de la distribución secundaria, para que ustedes tengan una idea, en Uruguay 1 litro de nafta vale en el entorno de los 80 pesos uruguayos y el precio de la distribución secundaria es 0,56 pesos. Estábamos hablando imagínense, de nada, menos al costo de la distribución secundaria, pero además está dispuesta por el gobierno. Entonces, tenemos un negocio, lo que dijimos es, este negocio que nos saquen, nos expropien, entre comillas, en forma gratuita y se lo regalen a los sellos, no es algo que estamos de acuerdo. Fijen una mesa de negociación, capaz que los sellos quieren comprar la distribución, Acción, Lisa y Duxa, no hay problema, nos sentaremos a ver si quieren comprarlas, nos pondremos de acuerdo en una economía de mercado liberal como es la que tenemos en Uruguay, nos pondremos de acuerdo porque acá la propiedad privada se respeta, hay un orden jurídico, el gobierno es muy respetuoso en eso, pero las cosas como son, fijemos una mesa y si las distribuidoras quieren comprar la distribución secundaria que no la tienen hoy, los sellos, Acción, Lisa y Duxa, sentamos en una mesa y vemos qué compran. Y después de ello podrán contratar los camiones que quieran, pero primero tienen que comprar la distribución. Y la solución en definitiva es postergar o sea, mantener este statu quo durante 2 años y en 2 años ver qué pasa. ¿Sería esa la solución? Nosotros establecimos un contrato hoy, la salida fue establecer por contrato la vinculación por 2 años, renovable automáticamente, y al vencer los 2 años, por supuesto, nadie se puede vincular en forma permanente. En 2 años, cuando venza el contrato, nos podremos volver a sentar y analizar el tema. Nosotros, si es necesario, como en todo contrato de 2 empresas, en este caso los transportistas con ANCAP, si hay algo para cambiar, lo miramos, hay que ajustar una tarifa, la tarifa la dispone el gobierno, hay que ajustar las características del transporte, de los camiones, alguna ineficiencia. Estamos muy abiertos, vence el contrato y como todo contrato haremos las correcciones que haya que hacer, o si vienen los sellos dentro de 2 años y dicen, señores transportistas, les compro el negocio, ¿cómo no? Nos sentamos y puede haber interés en vendérselo, lo miramos los números y vemos a qué podemos llegar. Pero sobre la base de respetar la propiedad privada, los derechos de cada uno, sin avasallar ni llevar por delante a nadie, que es un poco lo que le planteamos al gobierno
y que el gobierno entendió, lo comprendió muy bien, lo discutimos muy bien y pusimos un poco las cosas en su lugar. Clarísimo, Robert. Bueno, veremos entonces cómo continúa esto. La última pregunta que le hago, ¿cuánto cree que puede llegar a demorar la normalización del suministro? Pensamos en 48 horas. Para mañana, última hora, va a haber abastecimiento en todo el país y acá, sobre todo en Uruguay, se está en época de cosecha, de trigo y no sé qué otros insumos agropecuarios, y había preocupación con eso y ya se va a estar regularizando entre hoy y mañana, ya esto queda normal. Clarísimo. Gracias, Robert. Bueno, un placer y muchas gracias. Saludos. Saludos.